Muy buenos días, mi nombre es Cristian Dávila y hoy les vengo a contar sobre reseña sobre el libro de García Márquez, La aventura de Miguel Itín, clandestino en Chile. Es un libro sobre el exilio. Entonces, primero que todo voy a hablar del autor, García Márquez. Él es colombiano, nacido en Aracataca en 1927. Eh, Él se pone en contacto con Miguel Itín, el personaje de esta obra. La obra está basada en hechos reales. García Márquez contacta a Miguel Itín, hace una entrevista de una semana y con base en la entrevista, él se centra para escribir este libro, guardando la privacidad de los personajes, pero tomando toda la aventura de Miguel Itín. Entonces voy a resumir la obra. En 1985, en plena dictadura de Pinochet, Miguel Itín con un equipo se van y se introducen dentro de Chile para filmar lo que ocurría en tiempos de plena dictadura de Pinochet. Cómo la sociedad, cómo Chile había cambiado, cómo transcurría el día cotidiano. Para ello, tuvo que cambiar de identidad, tuvo que cambiar de pasaporte, tuvo que cambiar físicamente y psicológicamente algunos cambios para entrar en otro personaje. ¿Por qué? Porque Miguel Itín estaba exiliado. Esto es un libro de exilio. Está exiliado en su propia tierra y se le ocurrió esta gran idea apoyada por Europa con tres equipos, italiano, francés y holandés, con documentales ficticios. Aprobaron legalmente la entrada de esos equipos para rodar sus documentales, todo dirigido por Miguel Itín. Viajaron, entraron, filmaron, pasaron un montón de cosas, porque este personaje se transformó como un espía. Él tenía otra identidad y tenía día a día 6 semanas filmando. Consiguieron su objetivo, se devolvieron, juntaron las películas, en esa época cinta, y de ahí se generó una película de 4 horas, de 2 horas para televisión, de esta aventura. Ahora vamos a describir los personajes. El personaje principal de esta obra obviamente es Miguel Itín, con su nombre falso, con su identidad falsa. Es un hombre de mediana edad, es un tipo muy inteligente, muy intelectual, dedicado al cine, al arte, a la cultura. Por ello, él no, cuando realiza esta idea de entrar clandestino, de cambiar su identidad, bajo peso, se quitó su barba, cambió su chileno por uruguayo y el pasaporte pasó a ser uruguayo. Le costó mucho entrar en este personaje nuevo y no era tan valiente porque, claro, para nadie es fácil entrar con otra identidad. Pero durante la obra, durante esta semana, durante todo el transcurso de la narrativa, el personaje cambia, se transforma. Eso nos da a entender, o sea, nos explica que el personaje es redondo, porque el personaje experimenta, el personaje crece, el personaje nos impresiona cuando lo leemos. Entonces este hombre toma confianza en el personaje a media, final de la obra, y tiene las herramientas intelectuales para hacernos eh, creer y para nuestro deleite de cómo empieza muy asustado y cómo termina disfrutando de su clandestinidad y consiguiendo su objetivo. Es muy gratificante. También tenemos otros personajes secundarios, como Elena, que es una militante de la resistencia, pero en este caso actúa como si fuera la mujer de Miguel, de Gabriel. Entonces tiene una doble vida ante la ley, ¿no? Entonces ella viajaba, como era militante, tenía muchos contactos y le ayudaba a Miguel a hacer todos los contactos dentro de la resistencia. También tenemos el personaje de Frankie, que era en la vida real de Miguel,
Litín era como un amigo de hace muchos años, un amigo de confianza, y en Chile, en toda la entramada, era el chofer y la segunda mano que iba siempre con él, como de protección, como de seguridad. Estaban siempre unidos, llamándose y comentando lo que está sucediendo. También tenemos otros personajes que son los equipos de grabación, los grupos de italianos, franceses y holandeses, pero son simplemente personajes como de referencia que están ahí haciendo su trabajo y comentándonos un poco, midiendo el ritmo de la novela, porque con ellos viajamos muchos que están filmando por acá, están filmando por allá, entonces ya vemos cómo va pasando el tiempo, pero son netamente planos. En cuanto al tiempo y espacio de la novela tiene como tiempo 6 semanas, todo se desarrolla entre 6 semanas. En 1985, en la dictadura de Pinochet, en Chile, sobre todo en Santiago, pero también en diferentes lugares, porque los equipos de filmación viajan un poco para mostrar las diferentes zonas rurales también en estos tiempos. Ahora sobre el discurso, el narrador narra en primera persona. El narrador es el mismo Miguel Itín contando su obra. Obviamente el autor es García Márquez, ya lo habíamos visto al principio, pero el narrador es autodiegético, porque él participa, es el héroe de la historia y es el que la narra. ¿Mm? Extradiegético porque alguien tiene que contar la historia, ¿no? En cuanto a la focalización, el focalizador es interno, ya que él es el mismo que está contando y pertenece a la historia. Entonces es una focalización del sujeto interno. Y narrador autodiegético. Quiero hablar del ritmo y el tiempo. La novela transcurre cronológicamente en un orden. Tiene algunos saltos en el tiempo, retrospecciones y prospecciones, pero todo ocurre en las 6 semanas. Cuando el personaje tiene su retrospección, es cuando piensa en su infancia, la melancolía, en tiempos de cuando él era joven, cuando es en la infancia con su mamá. Todo esto lo piensa por la melancolía que le da el estado de estar en una dictadura donde no son libres, la gente no es libre. Entonces él piensa cómo era eso y cómo era la época de Allende, porque él estuvo muy cercano a Allende también. Entonces hace esas retrospecciones y también unas prospecciones. El personaje también salta un poco para narrarnos un poco, para tener un ritmo. Estos saltos hacen que la novela tenga un ritmo. La novela es de acción, nos pone un ritmo rápido, nos salta y también hay unas elipsis que no nos cuenta cosas, pero las elipsis también nos hacen, nos hacen asumir hechos para poder tirar rápido y que sea como una acción, porque esto es un cuento de espías. Por último, el estilo de narración es directa, pues el enunciado es en primera persona, entonces es directo e interno. Ya que estamos en el final de la presentación, quiero comentarles un dato que ocurrió en 1986 cuando se publicó este libro. Miguel Litín quería que este libro participara en la Feria del Libro en Valparaíso, en Chile. Se mandaron todos los ejemplares, llegó a la feria, el dictador Pinochet se enteró de esto, se enteró de la historia, espero que haya leído el libro, creo que sí. Y ahí dio la orden de quemar 15.000 ejemplares del libro. Miguel Itín llamó a su colega García Márquez, al autor, y le comentó esta desgracia. Márquez le respondió que lo que significa esto es que han hecho un buen trabajo. Con esto quiero cerrar. Muchas gracias. Te recomiendo este libro. Una historia, un testimonio de un exiliado que logró hacer una gran aventura en tiempos de Pinochet.